Quisiera presentar a Adriana Torcuato, quien es graduada en Pedagogía por la Facultad de Arujá, tiene una maestría en Teología y un doctorado en Educación, Arte e Historia Cultural por la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Trabaja principalmente con temas vinculados a las reflexiones teológico-pedagógicas, educación, formación docente, prácticas pedagógicas y educación primaria. Está involucrada con la educación a distancia, trabajando como tutor, revisora y productor del material pedagógico también de esta área. Bienvenida, Adriana, es todo tuyo este momento. Olá, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Muito honrada em participar dessa palestra, desse importante evento. E o tema que vamos compartilhar é Ministério Infantil, aprendendo com os pequeninos. Podem ver a tela? Está tudo ok? Otra vez, por favor, si podés compartir. Estabas compartiendo otra pestaña. Está aparecendo? Está compartilhando? No. Deixa eu tentar novamente. Sim. ¿Estás compartiendo otra pestaña? Ahora sí. Agora sim? Ok. Ocultar. Ok. Então, o tema da nossa palestra é Ministério Infantil, aprendendo com os pequeninos. E eu quero começar com um versículo de Jesus, né? Ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não impeçam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como as crianças. Né? Marcos 10, 14. Então, 14. Entonces, lo que quiero decir es que el reino de Dios es una temática do ensino de sumamente importante en la enseñanza de Jesús. Jesus usou essa temática. Y Jesús usó esta temática para traer las condiciones para entrarnos al reino de Dios, que es tener confianza, receptividad. E isso está em contraste com a condição dos fariseus, con la condición de los fariseos, que era justamente autojustificación, autosuficiencia. Entonces, lo que vemos aquí es que para Jesús los niños son muy importantes, la infancia en sí misma. Pero existen cosas que pueden impedir a los niños entrar al reino de Dios. Y en muchos factores. Me gustaría destacar dos factores importantes que pueden perjudicar e impedir la entrada del reino de Dios. Estos factores son visiones equivocadas al respecto de la infancia, del niño, de la niña. Isso. A criança, el niño y la niña puede ser desvalorizada o supervalorizada. Visões equivocadas. Una de las visiones equivocadas son dicotómicas, pero son muy perjudiciales. En la primera visión, cuando la criança es desvalorizada, a criança só tem deveres. Y ella muchas ella solo veces tiene deberes y nunca es explorada en sí misma en un punto positivo, de acuerdo con 32 milhões de meninos e meninas vivem na pobreza. Este hecho en Brasil, de UNICEF, en Brasil, por lo menos 32 millones de niños y niñas viven, 63% del total viven en la pobreza, en sus múltiples dimensiones, tanto en la educación, trabajo infantil, vivienda, agua, saneamiento, son desvalorizadas. Entonces, la iglesia no puede quedarse con brazos cruzados. En contraposición, tenemos una infancia, una crianza supervalorizada. En muchos contextos, la niñez es tratada
como una celebridad, como O alguien Dr. Leo famoso. Hyman, num dos Leo Hyman, un autor, en uno de sus videos, él habla de niños entrarem no salão que de festa carregadas numa liteira, como que muchos niños son recibidos por fiestas, como celebridades, reciben todo el enfoque en el sentido de no darles oportunidad a trabajar. Están inhibiendo que los niños se fortalezcan. Ellos creen que se debe hacer todo para aquella infancia, para aquel niño, dejando que ellas tengan su proceso de desarrollo. Otro factor Otro hecho dentro de esa desvalorización o de la supervalorización de la niñez es el mito del super niño o super niña. Un niño o una niña con 3 años de edad que ya hace judo, natación, clase de inglés. Então, a criança muito pequena já tem uma agenda cheia e não tem tempo para brincar. Y nós sabemos que o brincar y sabemos aquí que el jugar, ¿no? El proceso lúdico es fundamental en el desarrollo infantil. Solo quiero dejar claro que no tengo nada contra estos cursos, una planificación de los padres hacia el niño, pero lo que yo quiero decir es el exceso de una agenda para con esos niños. Todavía dentro de esta visión de una niña supervalorizada. Hoje é exigido muito da criança. Es que se exige mucho, a partir de esa agenda llena, se exige mucho de ellas. Y también a criança consumidora. Una niñez que vemos también que está conectada a ella, una niñez consumidora. Está constantemente está expuesta a contenidos de telas digitales. Ya tiene sus influenciadores favoritos que también corren peligros dependiendo de cuáles son. Otros factores también presentados como objeto de consumo. Es la propia niñez, el niño y la niña como objeto de consumo. Es un objeto de consumo emocional. Querem ter filho porque es bonito, porque quieren tener un hijo, porque es bonito, es chévere, es bacán, es un objeto de motivo emocional y la supervalorizan en un sentido que no es el propio, que debe ser realmente valorizada por quien es y no porque es más un afecto emocional. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para superar esas visiones equivocadas? Primero es tener una visión bíblica sobre la infancia, sobre la niñez. O que é a criança? Quem é a criança? ¿Qué es o quién es ese niño, esa niña? Es un ser humano en desarrollo. Como ser humano, ela é imagem. Y como ser humano, como individuo, y es imagen y semejanza de Dios. Y a criança também é carente de también Deus. Ella es carente de Dios, necesitada de Dios, como dice ya en Romanos 23, Proverbios 20:11 y Marcos 16:15. Necesita escuchar de Dios. Necesita crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 2 Pedro 3:18. Entonces, delante de esas colocaciones, ¿cuál sería el objetivo del ministerio infantil? De una manera bien amplia. El objetivo principal es crear condiciones para que la infancia o la niñez pueda navegar con autonomía y no naufragar en el mar de la vida. Explorando essa analogia, ¿qué sería el mar? Mar de la vida. Períodos de Y bonanza, mar de la vida tendremos que, en esa metáfora, periodos de bonanza y periodos de tribulaciones. La niñez pasará por periodos buenos y malos. Entonces, el mar representa vida.
la niñez, el niño y la niña, será entonces el tripulante de ese barco de la vida. Dizer que seria marinheiro de primeira viagem. Entonces, podríamos mucho decir, como está el dicho, marineros de primera viaje, de un primer viaje. Que a criança entonces, ella debe tener recursos que pueda poseer para navegar, para tener condiciones para mantenerse, para ajustarse en esas situaciones. Ella necesita entonces aprender a navegar. Y o melhor é que ela aprenda a navegar. Lo mejor de todo es que aprenda a navegar con los ejemplos de Cristo. ¿Cómo alcanzar ese ¿Cómo objetivo? alcanzar ese objetivo? Precisamos desenvolver. Primero necesitamos entonces desarrollar acciones pastorales que puedan garantir investimentos en políticas públicas, políticas inversiones en políticas sociales, políticas públicas, ampliar los servicios y beneficios a esa niñez, ¿no? A los adolescentes más vulnerables y fortalecer el sistema que pueda garantizar derechos de la niñez y de los adolescentes. Mas para além disso, pero para ir más allá de todo eso, necesitamos desarrollar acciones puntuales, intencionales en la convivencia con en la niñez, no con el niño y la niña. Que primero que todo es escuchar al niño. Por todos que están envolvidos de y alguna deben ser forma desarrolladas por todos los que están alrededor de ese niño. Pastores, sea pastor, líderes de ministerio infantil, todos los que están alrededor. Puntual Primero, ouvir a criança. Es escuchar al niño. Miguel Arroyo, en su libro Ofício de Mestre, ele diz, Oficio de Maestro, a infância, que la infancia, la niñez, puede ser la gran educadora de sus maestros. Ele ressalta a importância de Él va a resaltar la importancia que hay que dedicarse atentamente a la educación hacia el niño. Escuchar, darle oído atento lo que la niñez, el niño, la niña quiere decir. En mi disertación de mestrado, de maestría, yo trabajé respecto a mi tesis sobre la niñez de una escuela pública. Y tuve que entrevistar a 20 niños de la escuela pública San Paulo. Y una de las preguntas que hice fue: profesor o ¿tú serías profesor o profesora y por qué? De los 20 niños que yo entrevisté, 13 no serían profesores. Me respondieron que no serían profesores. ¿Y cuáles fueron los motivos apuntados? ¿Y cuáles fueron los motivos dichos por ellos? El primer gran motivo fue salario bajo. Salario bajo. Porque es difícil ser profesor o profesora. Porque es difícil ser profesor o profesora. Porque dá muito trabalho. ¿Por qué es difícil? Porque realmente es muy difícil. Porque los niños realmente hacen mucha bulla. Então, o que nós vemos aqui? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Los niños entendieron, lograron captar. Citou num dos seus artigos que os professores de ensino fundamental, que los profesores de enseñanza fundamental, ellos enfrentan no solamente una desvalorización salarial constante, pero también una desvalorización social. Entonces fue muy interesante esa encuesta en la que yo hice a esos niños de escuela pública. El profesor José Januario, más conocido como Nino, que trabaja en la facultad latinoamericana. En una de sus aulas él dice en que la arte del escuchar, el arte de escuchar es importante escuchar con los oídos, con los ojos y con el corazón. Escuchar con los oídos es una escucha atenta, cualificada. Cuando tú escuchas lo que realmente la persona está queriendo decir, no lo que nosotros queremos escuchar. Escuchar con los ojos significa observar las actitudes no verbales de los niños, de la persona que se está expresando. Y escuchar con el corazón es escuchar en una mezcla de empatía, de acoger a la niñez, a la persona. Esa escucha atenta es muy importante y puede hacer mucha diferencia.
no Ministério Infantil. En el Ministerio Infantil. E eu tive uma experiência interessante. Tuve una experiencia Que interesante me levou a en que desejar me llevó a desear desenvolver um trabalho desarrollar semelhante no un trabajo contexto semejante eclesiástico. en el contexto eclesial. Certa vez eu fui Cierta numa vez igreja, yo uma fui a una determinada iglesia, igreja, una determinada e iglesia, naquele dia y o aquel pastor día ficou el doente. profesor se enfermó. O pastor, ele ficou El doente pastor e não se pôde ir para a enfermó igreja y naquele no dia. pudo ir ese día. Criança, uma menina de 9 Entonces, anos que un estava ao niño meu lado, que ela estaba allí perguntou: me preguntó, onde está o pastor? ¿dónde E eu está el pastor? respondi: o Y yo pastor respondí, não pode vir hoje, ele el ficou pastor doente. no puede venir hoy, está enfermo. Então a criança me disse: e quem Entonces vai la fazer crianza o me dijo, teatro? ¿y quién va a hacer el E eu teatro? perguntei: teatro? Y yo Que pregunté, teatro? ¿teatro? ¿Qué teatro? E ela me respondeu: Y o me teatro respondió, da el igreja. teatro de la iglesia. Então aquilo me incomodou Entonces muito. aquello me incomodó mucho. Qual é a Yo estuve visão que pensando, essa ¿cuál era criança la tem visión do ministério que pastoral? tiene del ministerio Será que pastoral? ela vê Es verdad que ve el como culto show gospel? como un show Será que ela gospel? via o ¿Será pastor que como ve al apresentador pastor de um como programa un de apresentador entretenimento? de drama? Então, essas questões, Entonces, elas são esas muito cuestiones importantes. son muy Muitas vezes importantes, están pensamos muy que estamos conectadas comunicando com as a esos crianças, puntos mas de se saber lo não que le houver estamos comunicando a nuestros niños. não soubermos o que eles Y si no entenderam, sabemos lo que que queremos essa pasarles, não seja a vamos a ideal, dejarles más estamos confundidos. pensando. Y si no es la ideal, no vamos a pasar Daí lo a que realmente estamos pensando. Y de de ahí es ouvir a importante criança, de de uma escuchar escuta fijamente a la niñez, tener una escucha activa. O Miguel Arroyo, ele é defensor Miguel Arroyo da teologia integral, de uma busca educação una integral. teología integral, que de una educación Nessa integral. mesma visão, nós Y temos a en esa doutora misma Madalena Moloshenko, visión que diz que nós devemos considerar dice as que debemos considerar físicas, mentais, las partes físicas, mentales, emocionales, sociales, espirituales del uma niño. educação cristã integral. Então, precisamos de uma Entonces, pedagogia necesitamos de integral, una pedagogía de uma integral, educação de cristã una integral, pedagogía tan cristiana que integral, ouça as crianças. que E escucha a também las crianças, precisamos que de uma teologia integral, escucha a una teología integral, uma teologia que una considere teología a que considere la necesidad de socioeconômica, conectarse al niño, emocionais, socioeconómica, emocionales, mentais, físicas, e espirituales, materiais, mentales, fatores, y sejam de eles todas sus áreas, adolescentes, sean jovens, estas, en todas sus áreas, niños, adolescentes, nessa jóvenes. perspectiva, En esta perspectiva, nós temos entonces, a colocação da tenemos doutora el Regina punto de la doctora que diz: Regina Sánchez, que dice, precisamos de uma teologia integral, necesitamos de una teología integral sua que pueda relevância no ser cotidiano relevante das en el pessoas. cotidiano de las personas. Uma teologia integral Una que teología integral que no por su cotidiano relevancia sea real, importante en el cotidiano de las personas. Neste livro, Ministério En Infantil, este libro, Ministerio Infantil, outras ações são esta y otras acciones son estudadas, abordadas, son sempre numa estudiadas, siempre en una perspectiva Ministério práctica, dinâmico, ministerio dinámico envolvente com as que crianças. pueda envolver a los niños. Então, que possamos Entonces, que podamos, que condições tengamos condiciones de sermos instrumentos de na que mão seamos instrumentos en la mano de Dios capacitar os para pequenos capacitar a a los niños navegarem no a mar da navegar en el mar de la vida, não só como no marinheiros, solamente como marineros de primer mas viaje, como capitães de pero seu como destino, capitanes de su tendo Jesus vida, como seu teniendo supremo. a Jesús como su supremo capitán. Muito obrigada. Muchas gracias.